Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del error aleatorio. ¿Qué es el error aleatorio? ¿Qué impacto tiene sobre la calidad de las mediciones? Y desde luego, ¿qué acciones de intervención podemos realizar para minimizar la presencia del mismo? Y si se materializa, ¿cuáles son las acciones que tenemos que realizar? Primero recordemos que el error en las mediciones siempre va a existir y que desde que fuimos a la universidad nos enseñaron que el error estaba tipificado en dos dimensiones, el error aleatorio y el error sistemático. Como les comenté desde el comienzo, hoy nos vamos a centrar en el error aleatorio. Ese error aleatorio es aquel que aparece al azar, que no genera patrones de comportamiento, es inusual, aparece esporádicamente y tiene ciertas características que en líneas generales le dan un poco de benevolencia a su presencia. ¿Cuál es una de esas características que, digamos, mitigan su presencia? Es que el error aleatorio afecta solo una medición, no afecta todas las mediciones que realizamos en ese procedimiento de análisis. La característica que tiene el error aleatorio es que es impredecible, ocurre en cualquier momento y por lo tanto su detección relativamente es difícil. De ahí la necesidad de incrementar la frecuencia del procesamiento de los materiales de control. El error aleatorio es brusco, es grosero, generalmente es un error de tamaño grande, pero también pueden ser errores aleatorios de tamaño pequeño que no saquen al control de los límites. Pero en líneas generales, cuando el error aleatorio se presenta, es un error que saca al control de los límites o de las especificaciones del límite superior y límite inferior que le hemos puesto a la gráfica de control. El error aleatorio hace que no seamos ni repetibles ni que la reproducibilidad intralaboratorio se dé. Es esa presencia de una fuente de variación que hace que yo procese una muestra, obtenga un valor, al volver a procesar la misma muestra, aún en las mismas condiciones, cambie incluso de mucho más alto o mucho más bajito, es decir, que cambie de direccionalidad. Entonces, ese error aleatorio proviene de distintas fuentes. Hace que yo no sea preciso. El error aleatorio afecta mi precisión y la precisión es muy necesaria desde el punto de vista de la estabilidad del método, sobre todo para aquellos pacientes que vienen a monitoreo, que están en control, que van a mi laboratorio a seguimiento cada 3 meses, cada 4 meses. Es muy importante que el laboratorio mantenga un perfil de precisión en el largo plazo. Por eso es importante detectar ese error aleatorio, que es grosero, que es unidireccional, que cambia de tamaño, que es impredecible. Lamentablemente, una de las principales fuentes de error aleatorio se encuentran entre la silla y el analizador. ¿A qué me refiero? A nosotros profesionales del laboratorio. ¿Por qué? Porque no tenemos estandarización en nuestros procesos, la pipeta con que reconstituimos los calibradores, los controles, la calidad del agua que utilizamos para la reconstitución, el manejo de los reactivos, sus condiciones de almacenamiento, el seguimiento de la estabilidad a bordo en las plataformas, el mantenimiento diario en las rutinas que tiene que tener el equipo, lo que puede afectar la precisión en el pipeteo, la precisión en las temperaturas, los cambios de temperatura y de humedad, una fluctuación en el voltaje. Es ahí donde el profesional del laboratorio tiene que estar muy centrado en identificar que si todas esas son las fuentes, es responsabilidad mía la minimización de esas fuentes para reducir el error aleatorio. De ahí que es muy importante que el bacteriólogo vea como una actividad que agrega valor el solo registro de la temperatura y la humedad, porque un cambio brusco de temperatura y humedad puede generarme un error aleatorio. Que haga con amor el proceso de mantenimiento y las rutinas que hay que hacerle a los equipos para garantizar el pipeteo, los sistemas de lavado, la revisión de las mangueras.
porque una presión en una manguera puede generar un error en una aspiración en la sonda de muestra o en la sonda reactiva y eso verse reflejado en un error aleatorio que muy probablemente no voy a detectar si únicamente paso los controles al comienzo de la corrida. Por eso cuando les digo que está centrado entre la silla y el analizador, es porque nosotros tenemos que tener una adherencia muy marcada en el día a día a esa cantidad de actividades que tiene el iniciar una corrida, para no iniciar la corrida analítica de manera mecánica, en modo piloto automático, sino realizarla siendo conscientes cómo cada una de esas variables juega un papel importante en la generación de una variación de tipo aleatorio que si la detecto con el control de calidad al comienzo de la corrida, estuvo perfecto. Pero que si no la detecto, puede ser ese resultado aleatorio en el resultado de un paciente que inexplicablemente da muy alto o inexplicablemente da muy bajito y que si se libera puede generar un evento de seguridad al no correlacionar con la condición clínica del paciente. Entonces, primero, digamos, en esto del monitoreo del error aleatorio, lo más importante es tener en cuenta las fuentes. Para minimizar las fuentes, la herramienta número 1 es estandarizar todas las variables y todas las actividades de inicio de corrida que van a intervenir en el proceso de la medición. Segundo, ¿cómo voy a monitorear ese error aleatorio que me aumenta la imprecisión en el proceso de medida? Desde luego, con el control de calidad en los gráficos de Levin-Jennings. Entonces, aquí será muy importante cómo hemos construido esa gráfica de control de calidad. Cómo hemos establecido mi media, la media propia que sea representativa de todas las fuentes de variación que existen en el laboratorio cuando iniciamos el proceso de medición. Por lo tanto, la mejor forma de monitorear y detectar la presencia del error aleatorio es una excelente estructura y estrategia para la elaboración de la curva de control de calidad, donde tengamos muy bien definidas la media del control de calidad, la desviación estándar propia que sea realmente un reflejo de todas esas fuentes de variación y los límites de control que le hemos colocado a ese material. ¿Qué implica y cómo lo vamos a medir? Porque yo puedo monitorear la gráfica, pero tengo que medir también que mis fuentes de error aleatorio, que siempre van a existir, pero que el objetivo de la curva es garantizar que están minimizadas y que están controladas. Por lo tanto, medir ese error aleatorio, cuantificarlo, también es responsabilidad del profesional del laboratorio. ¿Cómo estimamos la cuantificación de ese error aleatorio? A través de la desviación estándar y del coeficiente de variación. Recordemos entonces que la desviación estándar es una medida de dispersión que se expresa en unidades de medida y que esa desviación estándar se va a ver afectada por el número de datos con el cual usted la estima. Entonces, no es lo mismo que usted elabore una curva de control para obtener el promedio, la desviación estándar y el coeficiente con un N de 20 a que la realice con un N de 60 o a que la realice con un N de 10, porque eso va a impactar significativamente, no solo, sobre todo, el tamaño de la desviación estándar y por lo tanto el perfil de precisión con que va a monitorear la prueba. Entonces, un punto de partida importante para hacer un buen monitoreo del error aleatorio es hacer una muy buena curva de control de calidad bajo condiciones de precisión intermedia, en un plazo donde tengamos todas las fuentes de variación que se han incluido, distintos lotes de reactivos, distintos eventos de calibración, mantenimientos del equipo. Por eso una primera media con 20 puntos puede no ser representativa, ni la media ni la desviación estándar. Y por eso se hace necesario actualizar esa media, esa desviación estándar y ese coeficiente de variación cuando ya hayamos incluido
más fuentes de variación que sean representativas del día a día de lo que pasa en el laboratorio. En el día a día cambiamos lote reactivo, cambiamos calibradores, cambiamos de analistas, se le hace mantenimiento al equipo, se le cambian componentes al analizador. Entonces, una muy buena curva será la mejor estrategia para el monitoreo de ese error aleatorio. Entonces, concluyamos. Vamos a cuantificar el error aleatorio en unidad de medida expresado como desviación estándar, pero también lo debemos cuantificar en porcentaje cuando medimos nuestro coeficiente de variación. Y recordemos que la única fórmula que un profesional de laboratorio tiene que saberse de memoria es el coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación es la cuantificación, es la expresión porcentual de esa desviación estándar. Es la mejor herramienta que me permite hacer inferencias sobre el nivel de precisión que obtengo en el método y cómo me está impactando el error aleatorio, que siempre va a estar ahí. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre la media por 100. Entonces, mis doctoras, primero, a controlar muy bien todas las fuentes de error aleatorio en el día a día, con una adherencia al proceso en el inicio de cada corrida. Segundo, a revisar muy bien cómo elaboró, cómo estableció su curva de control, cómo especificó cuál era la media de ese material, la desviación estándar y el coeficiente de variación, de tal forma que tenga mucho éxito en el monitoreo y control de ese error aleatorio. Nos vemos en la próxima.